Hey, hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es una predicación que di hace unas cuantas semanas. La mayoría de gente que sigue este canal sabe que ya tengo tiempo que no soy pastor, pero el año pasado empecé a trabajar con un ministerio que se llama Far Reaching Ministries, y lo que estamos haciendo es que estamos rescatando a niños víctimas de la trata humana y de la venta de órganos en Latinoamérica. Muy grueso, muy grueso. Y ese video que estás a punto de ver, o ese audio que estás a punto de escuchar, dependiendo de la plataforma, es muy gráfico. Entonces, si lo quieres escuchar, adelante. Pero prepara tu corazón, porque sí hablo de temas que son muy fuertes. Siempre que hablo de eso públicamente, la gente me dice: "Ay, quisiera saber más o involucrarme". Me puedes mandar un correo electrónico a jonathan@frmusa.org, que son las siglas de Far Reaching Ministries, frmusa.org, y te dejo con el mensaje. Dios te bendiga. Buenos días, como dijo el pastor Martín, soy Jonathan Domingo. No soy el líder titular de este ministerio, soy el director de Latinoamérica de Far Reaching Ministries. Y sí, es un honor estar con ustedes. Voy llegando corriendo porque me pidieron que también diera una pequeña presentación con la iglesia Anglo, entonces literal casi fui llegando por la puerta y me acomodé. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla a el libro de Marcos capítulo 4. Y en lo que tú encuentras tu lugar en la Biblia, les voy a comentar un poquito acerca del ministerio que tenemos. Far Reaching Ministries empezó hace un poco más de 25 años, porque nuestro fundador era un misionero en Rusia que tenía experiencia militar, era de the Marines, y era muy conocido en Sudán, sigue sucediendo, pero en ese entonces era muy conocido que en la guerra civil de Sudán, los musulmanes del norte viajaban al sur a robarse a los niños de las aldeas. Entonces los que hacían es que las niñas las tomaban y hacían parte de una especie de harén para abusar de ellas desde muy chiquititas, y a los niños los hacían soldados. Había una escasez de soldados, entonces, porque es un tipo de guerra muy bárbara y la cantidad de gente que moría era muy alta, no querían poner en riesgo la vida de sus propios soldados, entonces se robaban a niños y los forzaban a ir a la guerra, y por eso era muy conocido, porque hay fotos de niños de 8 años con su rifle, y muy fuertes las imágenes. Entonces empezamos a proteger primero los orfanatos, porque estas personas se dieron cuenta que el blanco más fácil eran los orfanatos, porque los orfanatos allá son de 100, 150 o 200 niños, y la mayoría del personal eran unas cuantas mujeres ahí trabajando, entonces podían llegar y robarse a muchísimos niños de golpe. Entonces empezamos a capacitar a capellanes y armarlos para que no solamente fungieran como pastores de las aldeas, sino también fueran soldados dentro del ejército de Sudán y protegieran estos lugares. Como digo, eso empezó hace 25 años, y al día de hoy hemos entrenado a más de 600 capellanes. Tenemos a 400 de ellos activos, y tenemos 72 personas que han perdido la vida defendiendo a mujeres y niños. Ahorita ya están totalmente en el ejército. Nuestra división de capellanes son los soldados mejor entrenados del ejército de Sudán. Hace unos años hubo un intento de golpe de estado donde invadieron la casa del presidente y le habló a nuestros capellanes que lo fueran a proteger, fueron las personas que él más confiaba en ese momento. Eso empezó hace 25 años, pero en los últimos 10 años nos hemos abierto a muchas obras más allá de África. Principalmente empezamos a apoyar a pastores en la iglesia perseguida en el Medio Oriente, en países islámicos. Entonces, al día de hoy tenemos cientos de pastores que apoyamos de tiempo completo. Nosotros somos su sustento para que ellos puedan enfocarse en su trabajo. Si algo sabes de países islámicos radicales, sabes que el peor crimen dentro del Islam no es una violación o no es asesinato. El peor crimen dentro del Islam es abandonar tu fe musulmana para cualquier otra fe, o hacerte ateo o cristiano o budista, lo que sea. Si tú abandonas tu fe, has cometido el peor de los crímenes y es condenado a muerte legalmente, pero es tanta la rabia que tienen en esos países que si alguien se convierte, para intimidar a toda la comunidad, matan a esa persona, matan a su cónyuge, matan a sus papás y matan a sus hijos. Entonces se imaginará el peligro que corren los pastores, porque los pastores son vistos como aquellos que están incitando a personas a cometer el peor de los crímenes. Entonces podría pasar todo
todo el tiempo hablando de las historias que hemos visto ahí, de cómo el evangelio está creciendo en Irán. Uno de nuestros enfoques más grandes en esta temporada es en Irán. Sin embargo, vengo a hablarles de la obra en Latinoamérica. Cuando Estados Unidos salió de Afganistán, teníamos nosotros 22 pastores en Afganistán, y entre sus familias y las personas más cercanas teníamos 200 personas. Y sabíamos que porque el talibán había tomado el control, que si no hacíamos algo, que los iban a matar. Entonces, organizamos un operativo para rescatarlo. Y literal, después de que salió Estados Unidos, nosotros llegamos a las semanas. Pero eso fue suficiente tiempo para que mataran a 6 de nuestras personas. Esas personas, sus esposas, sus papás, sus hijos. Una vez más, métodos de intimidación. Entonces pudimos llegar, literal, con exagentes de la FBI, con exagentes de Special Forces, y pudimos retirar a las 200 personas que teníamos bajo nuestro cuidado en el país de Afganistán y llevarlos a un país seguro. Entonces eso fue algo espectacular. Y al hacer eso, incluso la CIA nos dijo, ya no podemos estar involucrados, pero hay personas dentro de ese país, incluso musulmanes, que porque ayudaron a los Estados Unidos los van a matar, y nos pidieron que los rescatáramos también a ellos. Después otros ministerios se enteraron, Jesus Film, YWAM, y hasta la fecha seguimos sacando a personas de Afganistán. Hemos sacado al día de hoy, la última cifra que me dieron hace unas semanas es que hemos podido rescatar a 1950 personas en Afganistán. Entonces, les comento esto para decirles que estamos haciendo cosas que la mayoría de ministerios cristianos no hacen. No porque no quieran, pero es algo muy peligroso, muy difícil, y Dios nos ha dado a nosotros particularmente esta experiencia para poder hacer cosas que otras quizá bien intencionadamente quisieran poder hacer, pero no podrían hacerlo. Un ejemplo de eso es que yo estoy dirigiendo en Latinoamérica y hacemos operativos en partes controladas con el cártel, literal armados con chalecos antibalas. Yo no puedo acompañar, por más que estaría dispuesto a hacerlo, yo no puedo acompañar en esos operativos porque aún no tengo la capacitación. Me están entrenando, me están enseñando a usar armas. Son semanas y semanas y semanas de capacitación literal militar para yo poder participar en esos operativos. Pero una vez más, Dios nos ha dado, la mayoría de personas dentro del ministerio ya tienen experiencia, ya sea en law enforcement como policías o experiencia militar en algún área. Estamos activos en Ucrania. Hemos construido 100 casas para personas que han perdido sus hogares. Estamos alimentando a 15,000 personas al mes. Patrocinamos a viudas y ancianas. Ahí tenemos 30 capellanes que estamos patrocinando dentro del ejército de Ucrania. Una vez más, les digo esto para decirles que tenemos las manos puestas en muchos lugares. Entonces, somos muy cautelosos de empezar nuevas obras o de trabajar en otras áreas porque es tanta la necesidad en los lugares que estamos. Sin embargo, el pastor Joe Foch de Calvary Filadelfia, quizá lo conoces, nos contactó y nos dijo, tengo una persona que está trabajando en Latinoamérica, en un país que no puedo decirles cuál es, pero está trabajando en ese país, y él, junto con las policías de ese país, están haciendo esos operativos, pero está batallando mucho porque no sabe qué policías son corruptos, no sabe qué policías son buenos. Es muy peligroso lo que está haciendo, y sabía el tipo de ministerio que tenemos. Entonces dijo, ¿puedes ayudarle? Tenemos en nuestra mesa directiva a alguien que estuvo en el FBI por 25 años, y 10 de esos años estaba en el rango más alto de autoridad en el FBI. Entonces él inmediatamente fue y vio las condiciones, los operativos. Cosas que les voy a compartir son un poco fuertes, pero en ese primer operativo le tocó ver los cadáveres de niños que ya les habían removido los órganos por el tema de venta de órganos. Entonces, cuando regresó, él es parte de nuestra mesa directiva, dijo, sabemos que estamos haciendo muchísimas cosas, esto tiene que parar y nosotros podemos hacer una diferencia. Entonces compramos un hogar, tenemos espacio para 60 niños en ese hogar, ya hemos podido rescatar a 25 niños. Y estamos expandiéndonos. Hay ya 4 países diferentes que se han enterado de lo que hemos hecho, y sus políticos nos han pedido que nos involucremos. El país donde estoy trabajando, el día de mañana voy a ir a ese país porque tenemos una cita con el presidente, con la autoridad máxima del país. Entonces Dios está abriendo puertas increíbles.
La pregunta es, no vine únicamente a hablarles del ministerio que estamos emprendiendo o en el que estoy involucrado, sino a hablarles de Jesús y de la Biblia. Y al ver cosas tan fuertes, en México decimos gruesas, sé que en iglesias hispanas en Estados Unidos hay mucha jerga, entonces si uso mucha jerga mexicana, Juan Carlos me va a entender, pero no sé si todos me entenderán mi jerga mexicana. ¿Qué parte de la Biblia puedo usar para enseñar hablando de temas tan fuertes? Y quizá te sorprendas que Jesús también estaba involucrado en rescatar a personas en condiciones terroríficas, infernales. Esa es la historia que les quiero leer. Se encuentra en Marcos capítulo 4, del versículo 35, y voy a leer hasta el 5:5. La historia continúa, pero no la puedo leer toda, pero con eso vamos a tener suficiente información para considerar la historia. También lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, si tienes Biblia física y es diferente, esa es la razón que es un poco diferente. Y si tienes Biblia en tu teléfono, puedes escoger esa para leer la misma. Dice así: ese mismo día, que ida ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras personas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de manera que la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y le decían los unos a los otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Siguiente capítulo dice: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. ¿Me acompañas a orar? Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra y al considerar esa historia de cómo Jesús cruzó el mar para rescatar a una persona viviendo en condiciones infernales. Te pido que nos demuestres dos cosas, Padre: que tú, cuando nos ves a nosotros sufrir, no te quedas con los brazos cruzados, que tú eres un Dios que rescata. Y también tú eres nuestro ejemplo, que nosotros, cuando vemos a personas sufrir, no debemos de quedarnos con los brazos cruzados, debemos ser un pueblo que rescata. Entonces, háblanos en nombre de Jesús. Amén. En esa historia hay dos cosas que no leí que quiero mencionar nada más para dar más contexto a la historia. Lo primero es este hombre que estaba endemoniado, que nos dice la historia, que vivía en sepulcros, que se cortaba, que gritaba de noches, que tenía fuerza sobrehumana para romper cadenas y grillos. Tenía más de un demonio. Cuando llega Jesús y le pregunta: ¿cómo te llamas?, le responde: Legión, porque somos muchos. Una legión era más o menos un escuadrón de 4 a 6 mil soldados. Entonces, lo que está diciendo, somos miles. Incluso cuando saca los demonios de este hombre, se van a una manada de puercos y habitan 2,000 puercos que todos se avientan de un precipicio y se mueren. Entonces, nos confirma que estamos hablando de miles de demonios. Ahora, en la narrativa de los evangelios vemos a otras personas endemoniadas y no nos dice que tienen más de un demonio. Cosa es que al terminar la historia, Jesús se sube al barco y vuelve a cruzar el mar. Lo único que sucede en esta tierra es que Jesús salva a este hombre. Entonces nos demuestra que la única cosa en la agenda de Jesús era cruzar el mar para rescatarlo. Que Jesús está dispuesto a cruzar el mar únicamente para darle libertad a una persona sufriendo. Habiendo dicho eso, tengo 4 puntos para nosotros basados en esa historia. El primero es: lo demoníaco es real. Les acabo de decir cosas que son demoníacas, que no hay otra explicación. ¿Cómo puede haber gente tan malévola que hiere y lastime a niños? Incluso, la semana pasada estaba predicando en otra iglesia aquí en la zona, en Los Ángeles, y se me acercó el pastor para decirme que esa semana un vecino le había dado un folleto
que se lo dieron en un estacionamiento que decía, tenemos a niños y si quieres fotos desnudas de estos niños, puedes mandar tu información a este teléfono con el código tal y tal. O sea, a plena luz del día, incluso en Estados Unidos, home of the free, home of the brave, incluso en Estados Unidos hay niños que están siendo traficados. Muchos de los que desaparecen en Latinoamérica nunca los encuentran porque los traen a los Estados Unidos para ser traficados. La mayoría de los clientes que llegan a esos países son personas occidentales, son personas adineradas, son personas que si tú los vieras en las calles no dirías, ese tiene cara de depravado. Esa es una de las cosas que a mí me aterra como padre de familia. En México tenemos un dicho que caras vemos, pero corazones no sabemos. Y de repente vemos a personas que se ven tan enteritas, tan pulcras, tan presentables, y no sabemos qué es lo que hay en su corazón. Por eso tenemos que proteger a nuestros niños, uno, pero necesitamos reconocer la magnitud de esto, que lo demoníaco es real, que hay fuerzas malévolas que no podemos ver, que pueden, que son la razón que hay tantas cosas tan terribles. Lo demoníaco es real. C.S. Lewis dijo esto: los cristianos erran, hablando de lo demoníaco, de una de dos formas. Uno, o ignoran su existencia, o dos, le atribuyen todo lo que sucede a lo demoníaco. También hay humanos que tienen que reconocer su responsabilidad. Pero hoy en día siento que la mayoría de personas, aún hispanos, que solemos ser un poco más abiertos a lo espirituales que nuestros hermanos anglos, aún nosotros, se nos olvida que hay una realidad espiritual alrededor de nosotros. A nosotros en Far Reaching Ministries es muy evidente para nosotros esta realidad. Hemos visto tantas atrocidades, tantas personas en África, literal, asesinando a toda una tribu. Tienen los mismos dioses de sus ancestros, tienen el mismo color de piel, tienen la misma ubicación geográfica. Lo único que cambia es que yo estoy a 1 kilómetro de distancia de tu aldea. ¿Cómo puede haber tanto odio? Es demoníaco lo que está sucediendo en Ucrania, lo que están haciendo los rusos. Obviamente en guerra siempre hay, no hay inocentes. Podríamos probablemente hablar de cosas que los ucranianos han hecho que también son demoníacas. Pero estamos apoyando a Ucrania, a esas personas, y nos tocó estar alimentando a una señora de la tercera edad que tenía 2 hijas, las 2 sin casarse. Una murió antes de la guerra, pero la otra hija, la única persona que tenía familiar así cercana, se estaba preparando desayuno en la mañana y llegó un misil en su ventana principal y la mató. Y esa señora ya grande, sin absolutamente nada, nos dijo que estaba lista para matarse. Es una de las mujeres que estamos patrocinando ahorita, pero digo, hay tanta maldad en el mundo que es evidente que lo demoníaco existe. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a huir de lo difícil, de lo demoníaco. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? La iglesia va a lo difícil, a lo demoníaco, a lo doloroso, a lo infernal, a lo oscuro, para traer la luz de la esperanza de Jesús. La iglesia no fue diseñada para aislarse. La iglesia fue diseñada para invadir el reino de tinieblas. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. ¿Sabes cómo interpretamos eso normalmente? Que la iglesia va a estar protegida en contra de los ataques del enemigo. Eso no es lo que Jesús dijo. Las puertas no son un arma. Si alguien decide atacar con puertas, está utilizando la peor herramienta para atacar. Las puertas es un medio de defensa. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando la iglesia se levanta y toma territorio, el infierno es incapaz de parar los avances de la iglesia. Nosotros fuimos llamados como Jesús a no correr de aquellas cosas que las demás personas están huyendo de eso. Número 2. Siempre habrá oposición. Y eso es algo que si tienes tiempo de cristiano, no te voy a pedir que levantes la mano, pero si tienes tiempo de cristiano, tú sabes que ser cristiano produce oposición. Tú sabes
que ser obediente a lo que Dios quiere de ti no te facilita la vida, te la complica. Fui pastor 12 años y una de las cosas que me tocó ver mucho era gente empezando su caminar espiritual, su relación con Jesús. ¿Y sabes cuál fue una de las frases que más escuchaba? Pastor, ¿por qué si por fin empecé una relación con Jesús, por qué de repente me están pasando cosas malas? Y le digo, ¿sabes qué? Tengo unas noticias. Vendrán cosas más difíciles. Porque ser cristiano no te facilita la vida. Jesús no dijo, te daré una vida sin problemas. Te dijo, te daré una vida de victoria. ¿Qué implica eso? Que habrán batallas, que Dios nos llevará de victoria en victoria. Y que siempre seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Sin embargo, es ingenuo pensar que podemos seguir a Dios y vivir vidas cómodas. No. La obediencia a Dios siempre producirá oposición. Jesús le dijo a los discípulos, vamos a cruzar, vamos a rescatar a este hombre. ¿Y qué fue lo primero que pasó? En la tormenta. Ahora, Jesús está dormido, hasta llevó almohada. ¿Sí notaste eso? Jesús estaba listo para su siesta. Y en cuanto se levanta y calma la tormenta, así se apaga. Entonces mi pregunta es, si Jesús quería dormir y Jesús tenía el poder para calmar la tormenta, ¿por qué no la previnió? ¿Por qué no antes de dormirse dijo, Padre, te encargo una siesta completita, sin interrupciones? ¿Por qué permitió la tormenta? ¿Será que le estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros por consecuencia algo? Que cuando Dios se dice, vamos a rescatar a personas, vamos a hacer una diferencia, vamos a cambiar el mundo, inmediatamente lo primero que sucede es que hay oposición. Pero esa oposición no significa que vas mal. Muchas veces la oposición significa que vas bien. Como ya dije, fui pastor 12 años antes de estar en ese ministerio y una de las cosas que me preguntan es, ¿te veías en algo así? Yo, no, la verdad no. Sin embargo, ahora veo mi vida y veo que hubo momentos en los cuales Dios me estaba preparando. Era pastor de una iglesia bastante grande, teníamos 2 bandas, hacíamos giras cada año. Y en una de esas giras, el momento que nos íbamos a ir, mataron al narco principal de una de las ciudades a las cuales íbamos a ir. Y estalló una guerra. Y muchos nos preguntaron, ¿van a cancelar? Y es fácil cuando estás a 3,000 kilómetros de distancia decir, no vamos a cancelar. Íbamos 60 personas, íbamos un camión de 40 pasajeros, una camioneta de 15 pasajeros y 2 o 3 carros individuales. Y llegamos ahí y, oh sorpresa, que era una guerra. Había personas con walkie-talkies en cada esquina. Nos dijeron, hey, chequen esta página. No nos hubieran dicho porque todo el mundo estaba metido en una página que estaba diciendo exactamente dónde estaban los tiroteos, y un tiroteo a 2 cuadras, un tiroteo a 5 cuadras. Y mientras estábamos en esa ciudad y solamente estuvimos 2 días, hubo un tiroteo entre un convoy del narco y un helicóptero del ejército disparándose en el aire. O sea, de película, de terror. Y decidimos adelantar el evento de las 7 p.m. a las 12 del mediodía porque sabíamos que no, en esas condiciones nadie podía estar fuera. Y tuvimos a 1,000 personas que llegaron. El segundo evento más grande de ese tour fue ese evento. Y fue una confirmación para el equipo. Donde está más oscuro, hay más necesidad. Entonces, sabíamos que lo más peligroso en lugares así son las carreteras. Entonces, en el traslado de Reynosa, era la ciudad, a Matamoros, íbamos todos muy nerviosos y nos rebasa una camioneta con 4 tipos y se atraviesa en la carretera y la bloquea. Y se bajan 4 tipos, todos con cuernos de chivos, y nos apuntan. Imagínate, es una carretera de 2 carriles y nosotros con un camión, y darnos la vuelta no ahí. O sea, estábamos así como 15 minutos intentando darnos la vuelta mientras estábamos viendo los barriles de los rifles que tenían esas personas. Había mujeres gritando, llorando, y nos dimos la vuelta. No pasó nada, pero teníamos temor y tuvimos que regresar a la ciudad. Y decidí marcarle a mi papá. Mi papá tiene 40 años de pastor, 45 años de pastor. De hecho, el primer misionero de Calvary Chapel fue mi papá. Tiene muchos años en el mundo de Calvary Chapel, en México, mi papá. Y le hablé para decirle que íbamos a cancelar el evento. Y yo le iba a explicar lo que pasó. Y yo pensaba que iba a recibir un poco de empatía, ¿no?
ay, mi hijo, ¿estás bien? ¿No? Cómete un pan para el susto, ¿no? Algo para intentar consolar a su hijo que acaba de tener una experiencia algo fuerte. Y le hablé y le dije, vamos a tener que cancelar. Y su respuesta sin titubear fue, no canceles. Cristianos por 2000 años se han estado poniendo en lugares peligrosos porque creen en el poder del mensaje. No canceles. Si cancelas, ¿qué le estás comunicando a esa ciudad? Que su ciudad es demasiado peligrosa para que Jesús sea predicado. Y si tienes que ir solo, ve solo, pero no canceles. Y esa frase se me imprimió. Los cristianos por 2000 años se han estado poniendo en situaciones peligrosas porque creen en el poder del evangelio. Y eso era la preparación que yo no sabía que necesitaba. Que bien dije que no he ido todavía a los operativos, pero no cambia el hecho que estoy yendo a lugares, haciendo cosas, poniéndome en radares que implican una falta de seguridad a mi persona y a mi familia. Pero Dios nos ha dado espíritu de temor. Eso es algo que yo tengo bien presente. No es que necesito valentía. Necesito fe. Porque fe conlleva valentía. Pero intentar producir valentía de la nada no va a suceder. Si tú nada más te pones en un lugar y dices, no voy a tener miedo, y no voy a tener miedo, y no voy a tener miedo, ¿qué va a pasar? Vas a estar lleno de ansiedad. Y el miedo se va a magnificar. Cuando se despertó Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué no tuvieron fe? Fe es el antídoto al temor. Fe es lo que puede ayudarte a poner en lugares peligrosos sin tener temor, sin perder la esperanza, porque sabes, tengo mi fe colocada en Dios. Eso me lleva a mi tercer punto. Yo estoy viendo el tiempo y se suponía que ya había terminado los 4 puntos para ese momento en el sermón, entonces voy a acelerar los últimos 2 puntos. Punto número 3. Si estás tomando puntos, el primero es lo demoníaco es real. El segundo es siempre habrá oposición. Y el tercero es Jesús puede calmar la tormenta. Dice nuestro fundador que la obediencia es el lugar más seguro para el cristiano. La obediencia es el lugar más seguro. Corrie ten Boom, una mujer que rescató a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una frase similar que decía, el lugar más seguro para el cristiano es en el centro de la voluntad de Dios. El lugar más seguro no es en casa, viendo la televisión, comiéndote tus papitas. ¿Por qué? ¿Cuántas personas no han muerto de un paro cardíaco en la comodidad de su casa? El lugar más seguro para ti no es haciendo lo que siempre haces. ¿Sabes dónde es el lugar más seguro? En obediencia, en el centro de la voluntad de Dios. Y la contraparte es que el lugar más peligroso para el cristiano, ¿cuál crees que es? La desobediencia. Si no me crees, pregúntale a Jonás. Que Dios le estaba llamando a ir a una ciudad, que él no sabía que no lo iban a matar, que él no sabía que lo iban a tratar bien, que él no sabía que Dios le iba a mandar una planta para protegerlo del sol, que Dios no sabía que le estaba preparando un viaje 3 estrellas, 5 estrellas no, pero 3 estrellas para ir a Nínive a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Por miedo huye y desobedece y casi se le vuelca el barco y se lo traga una ballena y está en el fondo del mar 3 días y lo vomita la ballena y tú dices, le fue peor. Porque Jesús dijo, el que quiera conservar su vida, la perderá. Pero que el por mi causa pierde su vida, la hallará. Sí habrá oposición, pero Dios puede calmar las tormentas. Y sé que estoy hablando de cosas muy fuertes, pero quiero aplicarlo a tu vida también un segundo. Dios puede calmar las tormentas de tu vida. Es una promesa a la cual yo me quiero aferrar para mi vida. Que cuando hay tormentas, sé que voy de la mano de alguien que es más fuerte que los problemas. Y a veces yo me siento bien débil, la verdad. A veces yo me siento bien incapaz. Pero ¿sabes quién no es débil? ¿Sabes quién no es incapaz? El que con su voz creó el universo y con su mano ha decidido guiarme. Es el que pelea a favor de mí y es el que pelea a favor de ti. Dios pelea tus batallas. Dios puede calmar las tormentas. Y a lo mejor comparas tus problemas a los de estos niños y dices, no hombre,
Me arrepiento de haberme quejado alguna vez en mi vida. Pero ¿sabes qué? Si son problemas reales para ti, son cosas que conciernen a Dios. Yo soy papá y los padres aquí entenderán. No necesitas ser importante para el mundo para que te importe a ti. Necesitas ser importante para tu hijo. Mi hijo es muy inteligente y él me dijo, papi, quiero aprender a hacer lo del cubo Rubik's. Si ubicas, ¿no? Que tienen colores de cada lado y lo vas colocando y es una imposibilidad. O sea, necesitas graduarte de ingeniería mecánica nada más para resolver uno de esos. Y ahí me ves, pasando horas, dándole vueltas. Y mi hijo ya se hizo todo un profesional, él en 20 segundos lo resuelve. Pero cuando en mi vida pensé que iba a invertirle a un cubo Rubik's, algo así, me importaría nada. Hazlo por el uno. Do it for the one. Que Jesús cruzó el mar para rescatar a una persona. Muchas veces nos intimida la magnitud de la necesidad. Y más con algo como el tráfico sexual. Decimos, ¿qué puedo hacer yo para hacer una diferencia? Es un problema tan grande y tan masivo, pero Jesús nos enseña cómo debemos de tratar esos temas que nos superan. Y es haciendo tú por uno lo que quisieras poder hacer por todos. Dios no te está pidiendo que cambies el mundo. Dios te está pidiendo que encuentres a una persona para cambiarle su mundo. Dios no te está pidiendo que te eches las cargas del mundo sobre tus hombros. Solo Él puede. Pero sí te está pidiendo que lleves la carga de otro. De uno. Jesús nos mostró que debemos de ser por uno lo que quisiéramos hacer por todos. Quiero enseñarles un video. Va a ser atrás de mí. El principio del video es un poco intenso de información. Lo tengo en inglés, perdón que no está en español. Tiene información acerca de ese mundo en el cual estamos trabajando ahora. Pero la mayoría del video simplemente es los niños en la casa que les hemos comprado. Entonces, si pueden, por favor, poner el video y ahorita termino mi presentación. Esos niños sufrieron muchísimo y ahora los ves en un hogar donde pueden tener una vida digna, donde pueden volver a ser niños. Pero los ves y necesitas saber que es un proceso de sanidad. Muchas de nuestras niñas necesitan cirugías para reconstruir por el abuso sexual. No sé si vieron una niña, no tiene mucho protagonismo en el video, pero literal tiene daño permanente en sus caderas por el abuso que ha sufrido, apenas puede caminar. Y abusan de ellos sexualmente. Muchos están siendo simplemente ahí guardados hasta que los pueden utilizar para vender algún órgano. Incluso hay gente que paga muchísimo dinero, gente que tiene supersticiones que les enseñaron en sus culturas que si comen órganos humanos les provee vida longeva. Entonces, literal, en ese país estamos trabajando, hay un mercado para eso. Ya hay una red de personas ricas que viajan a hacer eso. Lo demoníaco existe. Pero la iglesia no se queda sentada. La iglesia no se queda con los brazos cruzados. Les dije que tengo a 3 niños. Tengo mi hijito de 10, mi hija de 7 y una niña de 2. Y si eres papá, tú sabes que si algo le llegara a pasar a uno de ellos, no sé si vieron la película Hombre en Llamas, pero harías lo que fuera por rescatar a uno de tus. Y parte de lo que hace eso tan doloroso es que muchos de esos niños fueron vendidos por sus familiares. Incluso en ese nuevo país donde estamos trabajando es un poco diferente porque la mayoría de esos niños son indígenas o fueron a aldeas donde la gente no tiene nada y van a niñas embarazadas de 14, 15 años y desde que nacen venden el niño. Entonces ni siquiera tenemos actas de nacimiento, no tenemos fechas de nacimiento. O sea, son niños que fueron vendidos al cártel desde
desde que estaban en el vientre de su madre. Y nos ha tocado en ese otro país, no tanto eso, sino que las mismas madres con adicciones o con pobreza extrema son los que venden a los niños. Y si algo le pasara a mis hijos, yo sé que ellos sabrían, mi papá viene por mí. Y esos niños perdieron esa figura que debería ser la que les protege. Es algo, o sea, más en Latinoamérica. O sea, ¿cómo pierdes el espíritu materno de mamá oso de proteger a tus niños a toda costa? No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Estos niños están esperando ser rescatados. Hace poco tenemos un hogar para niños que igual han sido rescatados y hay un niño de la edad de mi hijo de 10 años. Y todo el tiempo tenía un osito de peluche. Y ese niño fue prostituido, forzado a estar con 10 clientes al día por más de un año. Y lo ves y cohibido. Y cuando lo conocí, por inercia le puse la mano en el hombro y casi grita. Pero después de estar todo el día con él, en el hogar, de conocerle, tenía las 6-7 horas que estuve con él, tenía su peluchito. Y no sé, casi hasta de película, como cuando un niño tiene su cobijita y así lo tiene, así lo tenía todo el tiempo. Y nuestro hogar para niños es chico, son más las niñas que hemos rescatado, tenemos 4 niños. Y estaba con su peluchito, y cuando nos íbamos a ir y me estaba despidiendo de él, me dijo, no te vayas. Salió corriendo y entró a su cuarto y me trajo un peluche, no el mismo que tuvo todo el día, pero un peluche que tenía mucho uso, y podía ver que me estaba dando uno de sus compañeritos. Y cuando le compartí esta historia a mi hija tiene 7 años, y obviamente no le puedo compartir a mi hija todos los detalles, pero nada más le dije, estamos rescatando a niños que se han robado. Igual lo uso para decirle que tiene que tener mucho cuidado, que hay gente muy mala. Y cuando le conté la historia de que este niño me regaló su osito, me hizo una pregunta, me dijo, ¿y papi lo van a regresar a sus papás? Sus papás fueron quienes lo vendieron. Entonces no solamente es rescatarlos, es darles un hogar, es restaurarlos, es darles una vida digna, es darles esperanza, es estar con ellos. Tenemos código para todos, porque como se imaginarán son cosas muy peligrosas, pero el código que tenemos para ese primer hogar, el que vieron en el video, es Estrellita de Mar. Por una anécdota, quizá la conoces, que fue una tormenta grande que arrojó a decenas de miles de estrellitas de mar en la arena, y todas iban a morir a menos de que las regresaran. Entonces está un niño ahí y está aventando las estrellitas de mar de regreso al agua, y llega una persona cínica y le dice al niño, lo que estás haciendo no importa, son demasiadas. Y al aventar una más dijo, a esa sí le importó. Y por el tamaño de nuestra organización, por la experiencia que tenemos, yo sé que vamos a rescatar a cientos de niños. Pero son miles. Son miles. Son decenas de miles. Pero le importa a ese niño. Y cuando me dio el peluchito, le dije, ese es el regalo más bonito que me han dado en mi vida. Lo tengo en mi oficina, o sea, es algo que valoro muchísimo. Ese niño está en un lugar donde va a conocer a Jesús, donde va a ser protegido, donde va a ser restaurado, y donde va a tener la oportunidad de tener una vida donde conoció el rescate, donde conoció la restauración, y donde va a poder reintegrarse para ser una luz como todos los demás cristianos que Dios nos pone en este mundo para hacer luz. Traigo 3 áreas en las cuales te puedes involucrar si lo deseas. El primero es para las viudas en Ucrania. Para cada uno de estos, la donación sugerida es de $75 por mes. Es una sugerencia. Nosotros les mandamos $500 al mes.
Entonces necesitamos recaudar a varias personas por cualquiera de las áreas, por abuela o viuda más bien, o por... Esos son los pastores que tenemos en países islámicos. Y pues el que represento yo y el que tengo más fuerte en el corazón es nuestros niños en Latinoamérica. También es muy importante aclarar que queremos ser un ministerio bíblico, y eso implica que no queremos que tomes de tus ofrendas y diezmos y quites algo que le ibas a dar a la iglesia para darlo a esos niños. Yo quiero que tú te lleves esto y que puedas tener un niño que tú estás patrocinando y que tú sepas que estás haciendo la diferencia para una estrellita de mar. Sin embargo, que sea sin afectar lo que estás dando actualmente en la iglesia. Soy un poco más franco. Fui pastor 12 años. Muchas personas no dan a su iglesia local. Si tú no estás dando a tu iglesia local y tú deseas apoyarnos, te pediría que hicieras un compromiso con Dios de empezar a apoyar también a tu iglesia local. Ese es el orden que veo en la Biblia. Es la iglesia local y las misiones. Entonces, no podemos hacerlo todo. Pero es una terrible excusa para no hacer nada. Y lo que yo he visto es que los hombres malos tienen una iniciativa terrible para el mal. ¿Cómo se les ocurre estas cosas? ¿Cómo se les ocurre ver a un niño inocente y verlo con dólares en la mente? Eso es una atrocidad. Y los hombres malos no piden permiso, no se esperan, actúan. Y los hombres buenos muchas veces están esperando a alguien que les diga qué hacer o dónde actuar. Si los hombres buenos mostraran la iniciativa de los hombres malos, otro mundo sería. La iglesia no se puede dar el lujo de permanecer con los brazos cruzados ante tal necesidad. Entonces, ora y pídele a Dios qué es lo que quiere que hagas referente a esa oportunidad que te estoy mostrando. Porque Dios te puede usar a ti para hacer una diferencia real en este mundo. Una diferencia real en esos niños. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir con esta iglesia, con esos compañeros. Padre, te pido que nos ayudes a entender que tú nos pusiste en este mundo para hacer una diferencia y queremos ser obedientes a ti. No queremos desobedecer, no queremos ser como Jonás, queremos ser como Jesús, que Él va al necesitado a traer luz y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. En la parte de afuera, saliendo a la izquierda, va a haber una mesita. Ya terminando la reunión pueden pasar si desean más información o si desean patrocinar a un niño o a alguno de los otros ministerios.